Para comenzar podemos distinguir primero que es un poco impreciso hablar con nuestro lenguaje humano acerca de las características de los atributos de Dios como personas limitadas y también en el desarrollo que nosotros tenemos en el lenguaje. O sea, nosotros que hablamos español, pues el español no ha sido eterno, ¿no? Ha tenido un desarrollo lingüístico y las palabras que hoy usamos pues simplemente son algo que nos funciona hoy en día para nombrar esa realidad trascendental a la cual nos referimos con la esencia de Dios, pero pues en la medida de lo posible, con cómo nos comunicamos y cómo comprendemos la realidad, podemos profundizar en ese ser maravilloso que es Dios y sobre todo, decía, las implicaciones que tiene acercarnos a realmente quién es Él, pues es muy importante y nuestro deseo es que toda esta serie nos permita acercarnos a una contemplación de Dios y que aviva en nuestra relación con Él, sobre todo. No simplemente que sea una reflexión teórica o intelectual, sino que lo conozcamos más y conozcamos más la profunda dimensión de su amor. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, pues es todo nuestro deseo. Como dice, pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Ese es el propósito, conocer ese amor del Dios trascendental, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Así que vamos a comenzar considerando esto, que Dios es un Dios eterno. Yo les quiero preguntar, ¿qué viene a su mente cuando hablamos de eternidad? Y cuando decimos que Dios es eterno, ¿qué viene a su mente? Que no tuvo principio ni fin. Paz, que no tuvo principio ni fin. Que siempre ha existido. Que siempre ha existido. Atemporal. Que nosotros somos finitos. Estamos seguros. Muy bien, pues ya lo tienen claro. Ya, vámonos, ¿no? Otra de las cosas que podemos preguntarnos es, ¿qué implicaciones tiene entonces todas estas características, ¿no? Que Dios sea eterno. ¿Qué implicaciones prácticas en tu vida cotidiana tiene el considerar este atributo de Dios? Bueno, pues para distinguir de qué se trata la eternidad de Dios, podemos partir desde el punto de identificar que nosotros tenemos una noción del tiempo y esta noción del tiempo la asimilamos de una manera pues lineal, como si pasara el tiempo pasado, el presente que vivimos y el futuro que ha de venir. Esto es parte de la creación de Dios, esto es parte de cómo Dios ha creado el universo y la interacción de todas las cosas, el movimiento y la noción del tiempo. Y esto es lo que nos da a nosotros esta noción, de que transcurren las cosas y vamos transcurriendo junto con ellas del pasado al presente y el futuro llega al presente y se vuelve el pasado. Y consideremos entonces, a la luz de esto, la expresión poética que hallamos en los Salmos. En el Salmo 90, versículo 2, que dice, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. ¿Qué significa esta frase? Cuando escuchamos desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Otra forma de decirlo es, desde el punto de desaparición inicial, antes del principio, hasta el punto de desaparición final, después de todo después de que todo termine, Dios sigue siendo Dios. Nosotros estamos en este lapso del principio y el fin de las cosas, pero este verso comunica esta realidad, que Dios está más allá del principio y más allá del fin. Dios está más allá de la noción del tiempo, porque Él mismo es el creador de toda esta dinámica de la realidad que ha comenzado y que ha transcurrido. Así que sí, la eternidad de Dios refiere a que Él no tiene principio ni fin. Estos son conceptos temporales que solamente operan respecto a lo que ha sido creado. Y es aquí donde vemos que no aplica esa pregunta común que pueden hacer regularmente los niños, pero también personas que puedan tener preguntas genuinas respecto a Dios, o algunos ateos, ¿no? Que dicen, ¿qué había antes de Dios? ¿O quién creó a Dios?
Y así conectan una infinita línea de preguntas de qué es lo que creó la cosa que habemos de contemplar como creada, ¿no? Y suponemos que Dios también es algo creado, pero Dios no tiene principio ni fin. Así que la realidad última es Dios, de la cual provienen todas las cosas. Y para esto podemos identificar que Dios es la eternidad y por lo tanto el tiempo habita en Dios. Tenga presente esta frase: Dios es la eternidad y el tiempo habita en Dios. Podemos imaginar esto considerando la línea del tiempo que podemos trazar en nuestra noción respecto a la realidad como una línea que comienza en la creación del universo, en la que se crea el espacio, el tiempo y por lo tanto todo el movimiento. Y esa línea comienza a transcurrir, ¿no? A lo largo de los tiempos y por lo tanto se llega a crear la vida en este planeta y Dios ha creado al humano dentro de este planeta y esa línea de tiempo ha avanzado desde la creación del universo hasta la vida en este planeta y la creación del humano en este planeta y la historia humana, ¿no? Y que se ha intentado registrar históricamente y que es un poco difícil remontarnos a los principios como con datos históricos certeros, pero pues llegamos a esa etapa de la historia de la humanidad en donde identificamos más o menos unos quizás 5 siglos antes de Cristo y sigue transcurriendo el tiempo y los fenómenos y el desarrollo humano, ¿no? Llegamos al siglo IV, III, II antes de Cristo y aparece Cristo en la historia. Y respecto a nuestra noción del tiempo y del conteo del tiempo, sigue continuando los años. Al siglo I, 200 años, 300 años, llega lo que históricamente identificamos como la Edad Media, ¿no? Los 1000 años que abarca la Edad Media, el Renacimiento, la Reforma Protestante, siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. Recordemos toda esa línea de tiempo desde la creación del universo hasta la historia humana y lo que hemos podido rastrear e identificar históricamente, siglo XVIII, XIX, siglo XX, llega el año 2000, no sé si cuántos de aquí ya existían en el año 2000 y cuántos todavía no, 2010, 2020, 21, 22, 23, 24, 2025, 2026, y enero, febrero y marzo del 2026, y 1, 2, y 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de marzo de 2026. Y todo a partir del punto en el que comenzó el universo. Toda esa línea del tiempo habita en Dios. De la misma manera que si sostuviéramos esa línea de tiempo en nuestras manos con un cordón, y esa línea la visualizamos habitando dentro del espacio que nos rodea aquí en esta casa y que se extiende hacia fuera de la casa, esa línea del tiempo habita en el espacio. De la misma manera, todo el tiempo habita en la infinitud de Dios, lo cual es muy pequeño en realidad, desde la creación del universo hasta el 8 de marzo de 2026. Todo ese tiempo habita en la eternidad de Dios. Dios está más allá de eso y esto de verdad es maravilloso y debe asombrarnos porque en realidad nos conduce a esa experiencia de lo sublime, de identificar que somos tan pequeños, tan limitados, tan finitos y precisamente Dios está más allá de lo que nosotros conceptualizamos e imaginamos. Es por eso que, a diferencia de nosotros, que no podemos estar en dos tiempos simultáneamente, que en realidad estamos siempre en un solo tiempo, que es el presente, aunque mentalmente quizás estés pensando en lo que ocurrió el día de ayer o estés pensando en lo que ha de venir el día de mañana, siempre habitas en el presente y todo lo experimentas como un continuo presente. Tu pasado, los recuerdos que tienes del pasado, en realidad es un recuerdo de un presente que experimentaste. Y lo que tienes del pasado es el recuerdo en el presente. Estás todo el tiempo en el presente. Y el futuro tiene importancia a la luz de que en algún momento se hará presente o imaginas que será presente. Así que en realidad solo habitas en el presente, en un solo tiempo. Dios se encuentra en el principio y el final de los tiempos porque Él está más allá del tiempo.
Cualquier punto del tiempo que nosotros conocemos es ya conocido para Él. Esto igualmente podemos hacer una analogía para comprenderlo mejor. Es como si tú caminaras por medio de una senda y vas avanzando un paso a la vez. No estás al mismo tiempo en el principio y al mismo tiempo en el final. Siempre estás en un momento, en un punto preciso del camino. Y en ese punto preciso podrías identificar que Dios está en ese momento. Y avanzas otros 10 metros durante ese camino y en ese otro punto está Dios. Pero hay otra persona que viene detrás de ti, llegando al punto en donde tú ya has pasado por ahí. Y ahí simultáneamente Dios está en el punto en el que está Él y en el punto en el que estás tú. Y en el punto en el que la persona está más adelante. Dios está presente en cualquier momento del tiempo. Porque Él contempla todos los tiempos como un presente. Él no contempla los tiempos como apenas desenvolviéndose y en la intriga de qué es lo que ha de ocurrir. Para Dios no hay esa intriga de qué es lo que va a pasar en el futuro con la vida de esa persona, ¿no? O el día de mañana. Él está contemplando todos los tiempos como de una manera realizada en un eterno presente. Esta forma de asimilar los tiempos nos rebasa, pero gracias a Dios, pensaba, que hay una ilustración o una analogía que también podemos hacer que nos puede asombrar de cómo es que es esta percepción de los distintos tiempos. Y es que cuando nosotros, por ejemplo, estamos aquí en un espacio y vemos el movimiento y que estamos sentados unos delante de los otros y vemos cómo las personas están moviendo, estamos viendo las cosas en tiempo real, ¿no? Pasan delante de ti en tiempo real. Y si tú te encuentras en la noche, puedes estar con un amigo y lo estás experimentando en tiempo real. Pero si voltean a ver al cielo en la noche y contemplan las estrellas, en tiempo real estás viendo el presente de tu amigo y el pasado de la estrella. Porque sabemos que el fenómeno que nosotros tenemos de poder ver las estrellas es la emanación de luz que tuvo esa esfera de gas hace muchísimos años. Y lo que tú estás viendo en el presente en realidad es el fenómeno que ha ocurrido en un pasado. Al mismo tiempo, en tiempo real, que estás contemplando el presente inmediato. Eso es como contemplar el pasado y el presente al mismo tiempo. Dios, por lo tanto, contempla todos los tiempos realizados, como si tuviera una imagen delante de sí viendo toda la realidad manifiesta, el pasado, el presente y el futuro. Por eso es que Dios se encuentra en cualquier punto de lo que nosotros identificamos como el tiempo. Y se expresa en la Escritura de esta manera. Isaías 44:6 dice: así dice el Señor de los ejércitos, Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Y esta última frase fue de Isaías 46, 9 al 10. Es por eso que se expresa de esta manera en las Escrituras, que desde el principio anuncia lo que ha de venir. No como una apuesta que haga Dios de supongo que va a ocurrir eso, sino porque Él contempla todos los tiempos realizados y está mostrando lo que realmente está ocurriendo en el futuro para nosotros, pero en el presente para Él. Así que si tú fueras una persona en el siglo I que habla griego, una manera en que podrías captar y expresar esta idea de que Dios es el principio y el fin, sería usando la estructura del alfabeto griego, usando la primera letra y la última letra del alfabeto. Por eso leemos en nuestras Biblias, en el texto de Apocalipsis, que fue escrito en griego, que dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y al final del libro también repite: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Esa es la expresión para nuestro lenguaje humano. En ese tiempo lo comunicó en griego, pero es como si hoy nos dijera: yo soy la A y la Z. Reduciendo esa magnitud de la eternidad de Dios a algo tan cercano como nuestro lenguaje, ¿no?
Así que la eternidad de Dios refiere a que Él no tiene principio ni fin. Por eso manifiesta su nombre como el yo soy, ¿no? Ahora consideremos el Dios infinito, que es este mismo Dios, que es eterno. ¿Qué viene a nuestra mente cuando hablamos de infinitud y cuando decimos que Dios es infinito? ¿Qué piensan? ¿Es lo mismo que la eternidad? ¿O qué diferencia hay? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? ¿Ok? ¿Es lo mismo? La eternidad no tiene principio y fin, y el infinito no tiene ningún inicio ni un fin. ¿Ok? Está la noción, ¿no? De que es parecido. Pero es más complejo, ¿no? Porque ya hablamos de eternidad. Dios es infinito. Es decir lo mismo, pero con distintas palabras. Que no se puede medir. La eternidad empieza con Dios. La eternidad empieza con Dios. Muy bien. Vamos a profundizar, a ver quién acierta, ¿no? O quién tiene una versión de Dios distinta, ¿no? Dios no está sujeto a tiempo y espacio. Muy bien. Tengamos en cuenta también qué implicaciones tiene entonces la infinitud de Dios. Que Dios sea infinito, además de eterno. Dice el Salmo 145, versículo 3. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. La eternidad de Dios, como hemos visto, podemos comprenderla en relación a nuestra noción de tiempo, como el ser que no tiene principio ni fin. Si tú piensas en cualquier cosa de la realidad, puedes trazar o deducir que tiene un principio y que tendrá un fin. Dios no tiene principio ni fin. La infinitud de Dios la podemos asimilar a través de nuestra noción de los límites. Que Dios es infinito significa no solo que no tiene un límite temporal, como un principio y fin, sino que no tiene límite en ningún sentido respecto a todo lo que es Él. Así que la infinitud tiene esta característica que podemos entenderla a diferencia de la eternidad. La eternidad está referida a la noción de tiempo, la infinitud al límite y de cualquier tipo de límite. Dios, siendo infinito, no tiene límite en ningún sentido respecto a todo lo que Él es. Como criaturas finitas, partiendo de nuestra noción nuevamente, nosotros tenemos una capacidad finita en todos los sentidos, por ejemplo, ¿no? Somos seres limitados en muchos sentidos, en realidad en todos los sentidos somos limitados. Tenemos una energía limitada, ¿no? Y nos hace dependientes a un proceso para tener esa energía, para poder vivir. No es que brote de nosotros energía infinita e ilimitada, ¿no? Tenemos una energía limitada. Y eso es lo que nos conduce precisamente a la muerte, ¿no? Si tuviéramos energía como si nosotros fuéramos motores de energía por sí mismos, pues hablaríamos de la vida eterna, ¿no? Somos también limitados en inteligencia, en sabiduría y en el conocimiento de todas las cosas. En toda la historia de la humanidad, en la multitud de seres humanos que ha existido, ciertamente que algunos hacen este análisis de medir la inteligencia y medir este rango de inteligencia y las capacidades de cómo se demuestra la inteligencia en distintas formas que es de desenvolvimiento humano, pero tiene un límite, ¿no? No hay un humano que tenga una inteligencia ilimitada y un conocimiento ilimitado. También la propia capacidad física, encuentras limitado en tu propia capacidad física. No puedes estar tampoco en dos momentos, en dos espacios simultáneamente, ¿no? Estamos limitados, somos criaturas finitas. No somos ni poseemos atributos o características ilimitadas. Y también esto lo vemos referido a todas las características de la creación. Toda la creación es finita, es decir, todo tiene límites. Todas las criaturas y toda la naturaleza está limitada. No hay una fuente que sea infinita en energía, infinita en conocimiento, infinita en capacidad física. Todo es limitado. Y de esto también, no solamente en la dimensión del tiempo, en que se acabe o termine, sino también en un sentido cualitativo, digamos, o en cuanto a la intensidad. Pensemos, por ejemplo, en la relación con las personas y una característica muy específica como el amor de las personas. También somos limitados respecto
a lo que nosotros podemos amar y lo que otras personas nos pueden amar. Porque la propia finitud de la persona la condiciona a que no puede amarte más allá de sí mismo. Incluso si alguien amase hasta la muerte, eso sería el límite, ¿no? El amor de las personas también está limitado entre nosotros como criaturas. El placer de las experiencias también está limitado. No solamente en que ciertas experiencias tengan un principio y un fin, sino que mientras duran, la intensidad o el alcance que tienen esas experiencias tienen un límite. Lo imaginamos o lo sentimos como si fuera lo máximo, pero en realidad también es algo limitado. Y el valor mismo de las cosas, ¿no? Es limitado por sí. Así que nosotros tenemos una noción de los límites de las cosas en la interacción con la realidad y también para poder comprenderlas. Es inconcebible para nosotros pensar en algo que no tiene un límite. Imagina, por ejemplo, este ejercicio. Piensa en un camino infinito. Imagínate un camino infinito. ¿Ya lo terminaste de imaginar? Pues porque no puedes, no acaba, no lo alcanzas a abarcar. No puedes pensar algo que es infinito, no lo abarcas. Así que el ser infinito solo es uno y no puede haber un segundo ser infinito. El infinito solamente es uno y todo proviene del infinito, del ilimitado. Solo Dios es sin límites. Por eso no podemos concebir a Dios, porque nuestra mente es como algo que simplemente está creado para abarcar lo que tiene límites. Lo que puedo distinguir que esto comienza aquí, termina acá, y es de tal color, y es de tal medida. Pero algo que no tiene límites en ningún sentido, no lo podemos describir, no lo podemos abarcar. De modo que no podemos hablar de características como cantidad, tamaño, peso, y al mismo tiempo estar hablando de Dios. No puedes preguntarte cuánto pesa Dios, de qué color es Dios, cómo se mueve Dios en un sentido físico, temporal, ¿no? No podemos describir a Dios. Pero cuando decimos que Dios es infinito en todo su ser, significa que la infinitud es una característica que nos describe todos los atributos de Dios. Y esos atributos, como son espirituales, son ilimitadamente espirituales. Pensemos en esos atributos de Dios, que es sabio, pero es infinitamente sabio. O sea, el hecho de que Dios sea infinito e ilimitado se manifiesta en todos sus atributos. No tiene ningún límite en ningún atributo. Así que es infinitamente sabio, que es ilimitadamente lleno en sabiduría, lo que decimos como es omnisciente. Es infinitamente presente, ilimitadamente presente. No hay una barrera espacial en la cual no pueda pasar, ¿no? Lo que decimos como es omnipresente. Es infinitamente poderoso, tiene poder ilimitado, es omnipotente, ¿no? Y es infinitamente amoroso. No hay algo que le limite su amor. Es ilimitadamente amoroso y al mismo tiempo es ilimitadamente justo, infinitamente justo. Así que este atributo en relación armónica con todo lo que Dios es maravilloso y es hermoso como lo vemos en las Escrituras manifiesto, porque las Escrituras son lenguaje que nos abren la puerta a contemplar esos atributos de Dios, pero que no lo encierran en su totalidad, no lo describen de manera literal o exacta, porque no pueden contenerlo. Por eso las Escrituras, y son los Salmos los que tienen este carácter poético, que dicen: excelso es nuestro Señor y grande su poder, su entendimiento es infinito. Dice también Salmo 103:11, tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. ¿Se dan cuenta de esta poesía? Que es que Dios es infinitamente amoroso, que ¿cómo podría explicarlo? Imaginándome simplemente la distancia que existe desde la tierra a los cielos, desde la cosmología del autor, siendo hebreo, no lo puedo medir, no puedo calcular. Esta distancia ya me parece gigante, ya me rebasa. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo
sobre la tierra. Esa es la hermosura de la palabra también que nos comunica esa poesía para remitirnos a la realidad trascendente de Dios. Así que este Dios es un Dios eterno e infinito, pero eso toma relevancia en la maravillosa obra de darnos cuenta que este Dios eterno ha creado. Este Dios creó el tiempo y el espacio y ha creado muchas cosas dentro del tiempo y el espacio, y de entre todo lo creado y la naturaleza de este planeta, ha creado al ser humano, te ha creado a ti y a mí, habitando en el tiempo, pero con una noción y anhelo de eternidad. Y eso es algo maravilloso. Dios es eterno, trascendente, pero ha creado el tiempo y el espacio, y dentro del tiempo y el espacio te ha creado a ti y me ha creado a mí, habitando en el tiempo, pero con una noción y un anhelo de eternidad. Dice Eclesiastés 3:11, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Así que eres un ser creado por un Dios eterno, infinito, pero tú como criatura limitada, temporal, pero con una noción de eternidad. ¿Y por qué? Porque el propósito del ser humano como criatura que habita en el tiempo es que se deleite plenamente en el ser eterno que es su creador, y así, habitando en el tiempo, poder también disfrutar armónicamente de lo que Dios ha creado y destinado que exista dentro del tiempo. Del mismo modo, hemos sido creados por un ser ilimitado en todos sus atributos, para deleitarnos de manera ilimitada en Él, que es infinito, y así disfrutar también armónicamente las cosas que son finitas. Porque debemos precisar esto: todo aquello que es efímero, que es limitado, que existe dentro del tiempo y del espacio, todo lo que es criatura, todo lo que es la naturaleza, no quiere decir que sea en sí mismo pecaminoso, que esté errado. Dios lo ha creado de esa manera. Las Escrituras nos lo muestran también de esa manera, que Él ha puesto los límites de cada cosa. En esa frase que dice que a los mares les pone el límite, ¿no? Es lo que está expresando, que toda la creación y todo el dinamismo de la naturaleza tiene límites, tiene procesos, tiene incluso esos procesos que comienzan y terminan. Y eso no es en sí mismo pecaminoso. Dios ha creado esa dinámica de la realidad con cosas dentro del tiempo que son finitas y también limitadas en su intensidad o en su experiencia. Eso es creación de Dios, y gloria a Dios por Él. Hemos sido creados para deleitarnos de manera más profunda, primero nuestro Creador, que es eterno e infinito, y por medio de eso, de una manera ordenada, poder disfrutar de lo que es temporal y de lo que tiene esos límites en todos los sentidos. Y ese es el orden maravilloso con el cual Dios ha creado la realidad, y para que nosotros vivamos en ese propósito. Es maravilloso y podemos disfrutar de muchas cosas hermosas que existen en la realidad, que son temporales, que son limitadas, pero que Dios lo ha creado para nuestro bien, para nuestro deleite. Ese es el propósito, el orden maravilloso con el cual existe la vida y nuestra propia vida. Y esta noción y anhelo de eternidad e infinitud está tan arraigado, tan impregnado en nuestros corazones, que rige todos nuestros esfuerzos y anhelos en la vida. Pero ese es el problema, que somos seres finitos, creados con una noción de eternidad, en un mundo de cosas finitas, limitadas, y entonces tergiversamos el orden. Y esa tergiversación nos conduce a lo que significa el pecado, que es errar, desviarte. Hay un diseño trazado, un propósito, que es este orden: deleítate en el ser creador eterno, y por lo tanto también disfruta de las cosas temporales y finitas. Pero la tergiversación es hacer a un lado a Dios y buscar las cosas finitas, limitadas, como si fueran eternas. Este es el pecado. Erraste, te desviaste, estás chueco en comprender cuál es el propósito de la existencia y de tu vida. El humano ha corrompido este propósito con el cual fue
diseñado, haciendo a un lado al ser eterno del cual proviene, pero impulsado por su anhelo de eternidad, que no puede quitarse, porque puede quitar a Dios de su corazón, pero el deseo de eternidad no se lo puede quitar. El amor por la vida, que sea en sus características eterna y profundamente intensa y gozosa, no se lo puede quitar. Así que hace a un lado a Dios y estima y se aferra a lo creado y lo efímero como si fuera eterno e infinito. Esa es la realidad que las Escrituras nos muestran, diciéndonos que el humano, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificó como a Dios ni le dio gracias, sino que se extravió en su inútil razonamiento y se le oscureció su insensato corazón. ¿Estamos hablando de un tercero? No, estamos hablando de ti y de mí. Aunque afirmábamos ser sabios, nos volvimos necios y cambiamos la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles, hablando de una manera contextual en una de las cosas que pueden adorar, ¿no? Pero el principio está ahí, cambiar lo inmortal por lo mortal. Evidentemente es una terrible, una trágica tergiversación existencial que, teniendo la noción de lo eterno y la infinitud en nosotros, buscamos y atesoramos cosas efímeras y limitadas como si fueran eternas e infinitas. El principio es ese. Habiendo conocido a Dios, dándonos cuenta que todo el universo, la vida en este planeta, toda la naturaleza, tiene un orden maravilloso, en ese orden en que tú puedes deleitarte en el ser creador y disfrutar por medio de ese deleite de las cosas temporales, tergiversamos todo, haciendo a un lado a Dios, cambiando lo inmortal, y entonces lo que tenemos a la vista lo exaltamos como si fuera eterno, temporal, cuando por naturaleza no puede ser eterno e ilimitado. Y aquí debemos considerar nuevamente esa pregunta: ¿qué implicaciones tiene que Dios sea eterno, que Dios sea infinito en mi vida práctica, en mi vida cotidiana? El día de hoy que estás escuchando este mensaje, tienes que reflexionar esto: ¿qué cosas efímeras y limitadas tú les estás dando un valor eterno e infinito? A lo mejor ya no son las imágenes de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ¿no? A lo mejor son otras cosas que puedes estar exaltando como si fueran eternas, como si no fueran a acabar nunca, como si fuera lo más sublime que pudieras haber experimentado, ¿no? Y lo más sublime que puedes buscar. Puede ser quizá el poder o las riquezas y posesiones materiales. Eso es una de las tergiversaciones que a lo largo de la historia la humanidad ha hecho, ¿no? Y sigue continuamente. Desde un poder en la región de actividad que tú te mueves, en tu familia, en tu círculo de amigos, en tu trabajo, tú experimentas lo que es tener poder, ¿no? Hasta un grado mayor, ¿no? Que involucra a las naciones y el poderío sobre territorios. Ese poder quieres que se extienda de una manera eterna, durar lo más que se pueda y de manera ilimitada, ¿no? En esa escala, un gobernante que tiene poderío sobre ciertos territorios quiere más territorios. No hay fronteras, no hay límites, hasta donde se pueda extender y durante la mayor cantidad de años que se pueda. Pero tú también quizá, en tu gobierno pequeño quizá, quisieras ampliarlo, ¿no? Y quisieras durar lo más que se pueda en ese poderío, en ese rango de autoridad, lo bien que se siente ese poder, que sea eterno e ilimitado, ¿no? Igual las riquezas y las posesiones materiales, que en realidad tienen mucho que ver con ese poderío, ¿no? Quieres conseguir más. Si tienes algo, quieres que el límite se expanda, ¿no? La tarjeta de crédito, ¿no? Que tenga más crédito. Puede ser el estatus o el reconocimiento. Querer alcanzar un estado de realización, en el que tú te visualizas y piensas: si yo alcanzo ese estado, quiero que se mantenga ese estado durante la mayor cantidad de años que tenga.
y que sea lo más emocionante, lo más estimulante y que lo pueda expandir hacia donde sea, ¿no? Tenemos esos sueños, esos deseos en nuestro corazón de querer llegar a ser alguien importante, pero no para que dure un día, sino formarte tu identidad, ¿no? Ser alguien en la sociedad y que los demás te reconozcan y te reconozcan muchos años, y que te reconozcan no solamente en México, sino que te reconozcan en muchas partes del mundo, ¿no? Pueden ser también las mismas personas, ¿no? Que estés cambiando la noción del único que es eterno e infinito y considerando a personas y dándoles ese valor como si esas personas fueran eternas o fueran infinitas e ilimitadas en todas sus características, ¿no? Es cuando idolatramos a las personas. Porque quiero que me ame como si fuera una persona infinita y eterna con un amor eterno e infinito. Y lo idolatro, ¿no? O la idolatro. Cuando la misma persona es un ser limitado, una criatura extraviada también en muchos sentidos, igual que tú, confundido respecto al propósito de Dios para su vida. ¿Estás idolatrando a alguna persona, dándole un valor como eterno e ilimitado, creyendo que esa persona es la fuente ilimitada de amor, de comprensión, de cuidado, que es tu refugio eterno? Otra criatura igual que tú. Y distintas experiencias, ¿no? También pueden ser como el ingerir sustancias y la experiencia que eso puede darle al humano, como un subidón de energía, de adrenalina, que queremos que sea sin límite y que dure la mayor cantidad de tiempo, ¿no? Sustancias como las drogas o el emborracharte, ¿no? Estar en ese estado de la ilusión de lo que tú consideras que es vida, estar disfrutando de diversión, que no se acabe la fiesta, pero es limitado también. E impacta en el humano en que una vez que lo experimentas, la siguiente vez la dosis que consumiste ya no es la misma y necesitas más. Y quizá no ingieres sustancias, pero puedes identificarlo quizá con la experiencia que tienes cuando ves tu celular y scrolleas con la noción de que lo haces de manera infinita, ¿no? Y te pudieras pasar mucho tiempo ahí. ¿Cuántos de nosotros nos hemos pasado mucho tiempo ahí? Eso es una de las cosas que más representan la noción de querer buscar una experiencia que sea lo más prolongada que se pueda y lo más emocionante. Porque platicábamos recientemente, la experiencia de lo que es estar scrolleando es estar con la emoción de que el siguiente video que te va a aparecer va a ser emocionante, va a ser mejor que el anterior. Y lo ves y transcurre el tiempo, los segundos, 1, 2, 3, no me gustó, le cambio, siguiente. Con la misma noción, ¿no? Y así la rueda. Todas esas cosas son algo que podemos atesorar con la esperanza de que es eterno, que es profundo, que es ilimitado, que es la mayor sensación que podemos tener, pero es limitado. Los placeres sensoriales y sexuales también, ¿no? La misma experiencia. Querer buscar que sea la mayor cantidad de tiempo posible, que esté disfrutando de ese placer y de la manera más intensa. Y se acaba y necesito más. En cualquiera de las formas en que el humano pueda acceder o manifestar ese deseo y ese placer y ese deseo y ese placer y ese deseo y ese placer. Y lo mismo ocurre, ¿no? Con el escroleo y las sustancias. Lo que consumes no es suficiente y tienes que ir a un siguiente nivel para adquirir una experiencia de un alcance mayor. Esto nuevamente nos demuestra que estamos viviendo de manera equivocada en torno al propósito con el que fuimos creados. Tú en el presente, ¿cómo estás? Hermano, hermana, aquí, persona que nos visitas. ¿Qué cosas efímeras y limitadas les estás dando un valor eterno e infinito? Y tú eres consciente también de la experiencia de dolor, de vacío, de sufrimiento que eso genera. Estar buscando algo donde en realidad no
No lo vas a encontrar nunca. C.S. Lewis lo puso de esta manera: si encuentro en mí deseos que nada en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. ¿Te pasa esto? ¿Que tienes deseos que nada en este mundo puede satisfacer? La explicación es esta: que probablemente fuiste creado por un ser creador eterno e infinito, y para deleitarte en Él primeramente, y por lo tanto tener el orden para saber disfrutar de las cosas en esa medida con la cual el ser creador lo ha hecho. De una manera un tanto más poética, Agustín de Hipona dice: a donde quiera que se vuelva al alma humana, fuera de ti, Dios, no se apoyará más que en el sufrimiento, aunque se apoye en las cosas hermosas que están fuera de ti y fuera de ella. Cosas que, por lo demás, no existirían si no recibiesen de ti el ser. Que te alabe mi alma por estas cosas, Dios creador de todo cuanto existe, pero no se apegue a ellas con el gluten del amor a través de los sentidos corporales, porque van a donde iban para no ser, y desgarran el alma con deseos pestilentes, ya que mi alma quiere ser y ama descansar en las cosas que ama. Mas no hay dónde reposar en ellas, porque no se detienen. Las cosas desaparecen para que aparezcan otras en su lugar. Y así, en todas sus partes, se forma el universo de acá abajo. Pero dice el verbo de Dios: ¿acaso desaparezco yo de parte alguna? Y debemos también contemplar la profundidad que tiene el despertar a esta realidad. ¿De dónde estamos buscando la eternidad? Porque la ruptura y el extravío ante el propósito por el cual hemos sido creados tiene implicaciones eternas, tampoco son temporales. Se acumula en tu alma y eso va sumando un peso de vacío, de condena por la eternidad. No es que se vaya a acabar. No se acaba así de manera mágica. Tiene implicaciones eternas. Así que, ¿cómo puede el humano entonces volver a ese propósito que el ser eterno e ilimitado, que es su creador, ha diseñado, impregnado en su corazón? ¿Cómo puedes tú, identificando esta experiencia de que te sientes vacío, que te sientes asqueado de estar buscando las cosas y accediendo a todas esas experiencias y otros lugares, pero sentirte vacío, sentir la insatisfacción? ¿Cómo puedes ahora experimentar esa plenitud y volver a ese propósito con el cual has sido creado? Solamente por medio de la salvación de ese mismo ser eterno e infinito. Tú no lo vas a encontrar en este plano de lo terrenal, lo efímero. Pero la salvación ha venido de parte de Dios para mostrarte cómo te deleites en Él y aprendas a disfrutar de las cosas que te rodean de manera finita. Estamos en ese estado, extraviados, perdidos aquí en el mundo de lo finito, buscando esa realización y esa plenitud en cosas finitas, pero Dios nos ha visto con amor y es ahí donde aparece la salvación y la oportunidad para ti el día de hoy y la oportunidad radical para tu vida. Dios nos quiere rescatar para que experimentemos la plenitud de la vida. De ese vacío y de esa perdición en el que te has encontrado durante mucho tiempo, Dios te quiere rescatar. Y lo dice así de esta manera, y ustedes se lo saben. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios, de tal manera amó Dios, ¿no? ¿Qué significa eso? Tanto amó Dios, de tal manera. ¿De cuál manera? ¿Cuál es la noción o el parámetro de cómo es que amó Dios? Amó como es Él. Y Él es eterno e infinito. Así que es como si dijera, porque eterna e ilimitadamente amó Dios al mundo, porque de esa manera eterna e infinita amó Dios al mundo, así te ha amado a ti. De esa manera te ha amado, eternamente e infinitamente. Y lo demuestra con un acto que equivale
a esa manera de amar de Dios, eterna e ilimitada, que es que dio a su Hijo único. Ese es el acto que equivale a esa manera en la cual Dios ama, que es eterna e infinita, porque da algo que es de ese valor equivalente, coherente con la forma en la que Él ama. No es como el humano que dice te amo, pero te da migajas, ¿no? Te da la miseria. Dios ama y ama como Él es y se corresponde con este acto que dio a su Hijo único. No te dio otras cosas que tú podrías esperar o otras bendiciones que tú podrías esperar, porque eso no reflejaría el amor eterno e infinito que tiene para ti. Aunque tú supondrías que si te resuelve la vida respecto a ciertas bendiciones materiales, te demostraría su amor. Pero eso en realidad es muy pequeño para la manera en la que Dios ama. El acto que se corresponde es este, que dio a su Hijo único, con este propósito para que tenga vida eterna, que es el propósito con el que fuimos creados. W. Tozer dice de esta manera: nuestro Señor salió de la eternidad y entró en el tiempo para rescatar a sus hermanos humanos, cuya locura moral los había convertido no solo en necios del mundo pasajero, sino también esclavos del pecado y de la muerte. Esa es la salvación y el rescate, que Dios ha venido a este mundo a rescatarte. Siendo tú un necio, una necia de este mundo pasajero, pero también esclavo del pecado, de la muerte. Que ya no puedes buscar algo mayor. Estás tan habituado a los placeres instantáneos que eres un esclavo de esas dosis de dopamina que necesitas, en las cuales buscas la eternidad. Dice el Señor Jesús orando al Padre: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta vida eterna es lo que expresa también como la plenitud de la vida, y es conociendo y experimentando al único Dios verdadero y a Jesús como uno tiene la plenitud de la vida. Es cuando te deleitas en Dios y en un orden divino en las cosas que son efímeras y limitadas. Aprendes a vivir, deleitándote en Dios y deleitándote en las cosas que son temporales y finitas. Las aprendes a asimilar en su justa medida. Como dice Pablo a Timoteo: todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. Pero es a partir de que conozcas al Dios verdadero y a Jesucristo que tengas vida eterna. Así que este amor eterno e infinito es conmovedor. Y dice Tozer también de esta manera: nos falta ver ese amor a la luz de la infinitud divina. Su amor es inconmensurable. Es más, todavía no tiene límites. Su amor es algo que Él es, y porque Él es infinito, ese amor puede envolver en sí mismo a todo el mundo creado y seguir teniendo lugar para 10,000 veces 10,000 mundos más. En Dios hay vida suficiente para todos y tiempo suficiente para disfrutarla. Es solamente Dios la fuente de la eternidad y del sumo placer para tu vida, para tu alma. Tú tienes que considerar y examinar de esta manera el día de hoy tu corazón. Si te sientes vacío, si te sientes insatisfecho, durante no sé cuánto tiempo te has sentido así, tienes que preguntarte esto nuevamente: ¿qué cosas entonces estoy considerando como eternas e infinitas? Y esperanzada a hallar en ellas mi gozo. Personas, circunstancias, sueños, metas, que crees que te va a dar la realización y la plenitud de la vida, y es solamente una ilusión. Y quizá ya lo has experimentado en el pasado, buscando algo en el pasado, lo lograste, lo adquiriste, lo conseguiste y viste su límite temporal y también en su cualidad. Y se te olvida. Ahora estás buscando a otra criatura. O si estabas idolatrando a una persona, ahora estás idolatrando a otra, ¿no? Esa es la raíz de por qué no experimentas esa vida eterna y esa plenitud. Porque estamos cambiando al Dios inmortal por las cosas mortales. Y estas maravillosas noticias que hemos recibido de este Dios eterno e infinito, como hemos dicho, tiene implicaciones eternas. Porque el valor supremo del Evangelio
está íntimamente ligado al atributo de la eternidad y la infinitud. Por lo que tu propia respuesta a este mensaje de rescate, de salvación, de darte cuenta que Dios te ha visto así en la miseria, en la condición como de rata corriendo sobre la rueda, y te ve con compasión. Y ha venido a rescatarte y a salvarte para decir, ¿qué estás haciendo? Yo no te creé para eso. Tu respuesta a este mensaje de identificar cuánto Dios te ha amado, de esa manera eterna e infinita que ha dado a su Hijo, tiene también implicaciones eternas e ilimitadas para tu propia alma. Si lo aceptas, tiene una implicación eterna. Y si lo rechazas, tiene una implicación eterna. Esto no es religiosidad, un mensaje de únete a un grupo religioso, de cree en Jesús y congrégate los domingos en la Roma. Ven a nuestra iglesia, no te vayas con los otros, acá hay cosas mejores. Esto no es el mensaje religioso, es el mensaje trascendente de Dios para tu vida, estés donde estés. Si no vienes a este lugar o no te vuelves a congregar en este lugar, no se trata de eso. Es que este mensaje entre en tu corazón y te lo lleves y que tú le respondas de manera personal e íntima a Dios que está omnipresente y que experimentes realmente esa plenitud. Si quieres venir y reunirte con nosotros, eres bienvenido. Pero si no, la exigencia de tu respuesta sigue ahí, presente y vigente. Y las consecuencias tú las llevas contigo, estés donde estés. Tienes que responder a este mensaje, porque tú vas a cargar con las consecuencias por la eternidad. Porque debemos recordar algo. Aquí, las personas que rechazan a Dios, pensando quizá que se trata de un mensaje religioso, cuando es la fuente de sus vidas, la plenitud de sus vidas, pero cuando lo rechazan, tienen tiempo y otras formas de distraerse. Buscar esa eternidad en otras cosas, ese entretenimiento, esos lugares donde están buscando esa plenitud, esa diversión, aunque sea temporal, se la viven así. Pero una vez que todos mueran y resuciten, ya no habrá distracciones, ya no habrá entretenimientos donde puedas dirigir la atención a otro lado que no sea tu estado espiritual. Ya no habrá forma de negar la realidad de tu vacío espiritual. Allá no vas a poder acudir a todo lo que ofrece este mundo de pecado para entretenerte cuando te está carcomiendo el alma. Allá no habrá nada, sino todos nos encontraremos con la condición espiritual que hemos cargado durante la vida. Y si hemos respondido en Cristo, tenemos vida eterna, pero los que no han respondido, y si tú no has respondido, aceptando esto en fe y en arrepentimiento, que es la condición para querer cambiar de esa oscuridad a la luz, vas a cargar y te vas a enfrentar sola y exclusivamente a la condición de tu estado espiritual. Y no vas a poder dirigir tu atención a otra cosa. No vas a tener ya TikTok donde distraerte. Vas a estar ante un espejo viendo tu vacío y experimentando el peso de la condenación, de haber rechazado a Dios. Pero aún hay tiempo. Si tú no has muerto, aún hay tiempo. Y tienes que escuchar con atención estas palabras, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios, por no haber aceptado ese rescate, esa salvación de parte de Dios. Ya está condenado. Y esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Para cada uno de los hombres, dice Tozer, se trata de escoger finalmente entre Cristo, la plenitud de la vida o la tragedia eterna. Nuevamente, no se trata de yo soy cristiano porque me asuma una de las líneas religiosas de entre la humanidad. Solamente son estos dos caminos trascendentales. Escoger a Cristo o la tragedia eterna. Finalmente quiero leer esta porción de Agustín de Hipona, que escribió
y para que lo consideres en tu vida y cada uno lo meditemos profundamente en nuestro corazón, porque tiene una relevancia hoy en día como de parte de Dios a nuestros corazones. Vuelvan prevaricadores a su corazón y adhiéranse al que los ha creado. Sean estables con Él y serán estables. Descansen en Él y estarán descansados. ¿A dónde van por ásperos caminos? ¿A dónde van? De Él viene el bien que aman. En la medida en que se ordena a Él, es bueno y suave. Mas con justicia se tornará amargo, porque es una injusticia, dejándole a Él, amar lo que de Él viene. ¿De qué les sirve seguir caminando por caminos difíciles y trabajosos? ¿De qué nos sirve? ¿De qué te sirve, hermano, hermana, seguir caminando por caminos difíciles? No está el descanso donde lo buscan. Buscan lo que buscan, pero no está donde lo buscan. Buscan la vida feliz en la región de la muerte. No está allí. ¿Cómo va a haber vida feliz donde ni siquiera hay vida? Y descendió acá abajo la misma vida nuestra. Y tomó nuestra muerte y la mató con la abundancia de su vida. Y tronó gritándonos que volvamos de acá a Él, a aquel lugar secreto de donde Él vino a nosotros. Corrió gritándonos con sus palabras, con sus hechos, con su muerte, con su vida, con su descanso, con su ascensión, gritándonos que volvamos a Él. Hijos de los hombres, Comunidad Cristiana Roma, todos los que estamos aquí escuchando, ¿hasta cuándo serán pesados de corazón? Ni siquiera después del descenso de la vida quieren ascender y vivir. ¿Pero a dónde suben ustedes? Puesto que ya están en lo alto y han puesto en el cielo su boca. Bajen para que suban hacia Dios, pues han caído subiendo contra Dios. Vamos a orar. Señor Padre eterno e infinito, gracias por permitirnos este tiempo de nuestra vida de poder contemplar quién eres tú y exhortarnos a hallar en ti nuestro refugio y nuestro sustento y toda nuestra satisfacción desde lo íntimo de nuestro ser. Ayúdanos a responder de esta manera en arrepentimiento, despojándonos, cambiando de dirección de todas esas cosas temporales y finitas que hemos tergiversado de tu creación, buscando en ellas eternidad. Tú conoces lo que cada uno de nosotros está pensando y contemplando en este momento delante de ti. No te podemos engañar, Señor. Tú eres omnisciente. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a entregarnos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.